Hoy nos vamos a dedicar, en lo que viene a continuación, en la parte comunicación. Y vamos a dejar para la clase próxima un tema que para mí es apasionante, que es el tema de riesgos. La parte de comunicación quiere significar cómo dentro de la empresa nos vamos a manejar en la difusión de hechos, eventos, de resultados, de tendencias, que no es poco. En muchos casos no le damos bola al tema, pero no es poco. Vamos a hablar entonces de cómo tenemos que manejar la difusión de hechos dentro de la empresa buscando un resultado positivo. Es decir, estamos difundiendo por alguna razón. ¿Por qué motivo? Bien. ¿Cómo venís con tu proyecto? Esto es una charla interna, ¿eh? A nivel de estar tomando café, es un fracaso total y completo. Parecemos 15 monos borrachos resolviendo un rompecabezas. Marcelo, no estás presentando. Caramba, Sí, yo te iba a decir recién. verdad, no estoy presentando. Ahora sí, gracias. ¿Cómo venís con tu proyecto? Es un fracaso total y completo. Parecemos 15 monos borrachos resolviendo un rompecabezas. Y cuando viene el jefe, ¿cómo venís con tu proyecto? Bien. Evidentemente, ahí hay un problema en la comunicación. Hemos hablado hasta ahora de la parte de planificación y todo el desarrollo de lo que ha sido hasta ahora para nosotros, la planificación, la generación del acta constitutiva del proyecto, luego vino el WS, el diagrama de Gantt, y ahora estamos entrando, hemos hablado de la organización dentro de la empresa para desarrollar el proyecto. Hemos visto, y eso nos quedó como corolario, que hay algunas estructuras dentro de las distintas, de las tres que hay dentro de cómo encarar un proyecto en una empresa, algunas que para aquel que está comenzando, que está iniciándose, es más conveniente que otras porque nos va a obligar, digamos, tenemos que ser con múltiples funciones. Y ahora viene la parte de comunicación del proyecto. ¿Qué significa comunicación del proyecto? Bueno, comunicación del proyecto, dentro de la matriz que habíamos visto nosotros, hemos ido hablando de la parte de costeos, de la parte de gerenciamiento de la calidad, de los recursos humanos, y ahora vamos a hablar de la parte que nos queda para hasta llegar al proceso de cierre, que sería el que se encuentra en la columna de la derecha, que es el último de todos. Vamos a arrancar con la parte de comunicación. El project manager, buena parte de su tiempo la lleva comunicándose para abajo y para arriba. Buscando justamente limar asperezas, difundir qué es lo que se está haciendo, que realmente es algo importante. Es decir, la comunicación es algo importante. En general, nosotros, los ingenieros o futuros ingenieros, somos bastante brutos porque cierto tipo de actividades no las valoramos adecuadamente. Por ejemplo, no valoramos todo esto que decimos nosotros de las actividades del project manager que se pasa comunicando. Eh, ¿Por qué es importante la comunicación? Porque crea vínculos. Y fundamentalmente lo que uno tiene que buscar es empatía. Es decir, que esos vínculos sean positivos, que generen buenas relaciones, energías positivas, que
la gente de buena gana se queda media hora más para terminar con algo y no deja, no deja la tarea colgada para otro día. Es decir, a mí me tocó vivir en algún lugar de trabajo en el cual uno podía poner el cronómetro atómico del país en hora con la secretaria. Es decir, la secretaria a las 5 de la tarde estuviera haciendo lo que estuviera haciendo, apagaba la computadora y se iba. Es decir, a las 5 en punto la computadora ya estaba apagada, es decir, que había empezado todo el proceso de apagado a las 5 menos 3 minutos, y a las 5 ya estaba con la cartera en el hombro, ¡bum!, yéndose. Evidentemente, era una persona que no estaba satisfecha. Si uno hablaba con ella, se daba cuenta que estaba ahí solamente porque ganaba un sueldo, no porque estuviera consustanciada con la función que estaba haciendo. Entonces, la comunicación crea vínculos. Entonces, se necesitaba que esa persona nunca, aun cuando había, que en el medio del proceso de acreditación, que era una tarea descomunal que tenía que hacer esa universidad, que no era la nuestra, bueno, esa persona a las 5 de la tarde se iba y lo dejaba al decano tecleando en el aire. No había un vínculo porque, bueno, había entrado, nunca había sido tratado el tema de la consustanciación con la tarea, no estaba satisfecha con el rol que estaba cumpliendo y por lo tanto no había un vínculo efectivo y afectivo con su trabajo. Los vínculos afectan el éxito del proyecto, es decir, impactan en el éxito del proyecto. Esta es lo se llama la pirámide del conocimiento. Uno, cuando entra en Google, lo que obtiene no es información, obtiene datos. Repito siempre lo mismo. Si uno entra en Google y dice córtex, el 95% de las citas que aparezcan se refieren a la corteza cerebral. Hagan la prueba. Esos son datos. La experiencia indica que la de descargar a lo bruto, porque después lo voy a leer, no es útil, no sirve. Lo que se hace entonces, lo que se debe hacer es, cuando voy a buscar información, documentación, tengo que tomarme el trabajo de preprocesar esos datos para convertirlos en información. Entonces, voy a descargar todos los archivos que se refieran al microcontrolador Cortex, que es lo que yo estoy buscando porque es lo que a mí me interesa. Ahí convertí los datos en información. Hoy en día esta pirámide es mucho más panzona, mucho más achatada, tiene muchísimos datos abajo. Y a medida que voy subiendo se va angostando. Entonces, una vez que tengo esa información que ya he preprocesado, digo, me interesan todos estos que hablan del córtex M4, entonces voy avanzando en la pirámide y lo voy leyendo y voy incorporando conocimiento. Cuando pasa el tiempo y ese conocimiento decantó y yo ya sé cómo hago para programar el pin 4 del puerto 2 para que me genere una señal rectangular, y eso ya lo incorporé en mí, ya quedó dentro de mí, no es algo que está flotando como conocimiento. Eso es sabiduría. Ya está incorporado a mí. La sabiduría es, por ejemplo, manejar un auto. La primera vez que que cualquiera de nosotros condujo un auto, estaba muy tensionado porque, bueno, ahora tengo que poner tercera, no, y ahora un rebaje. Y bueno, eso era, uno terminaba transpirado en pleno invierno por la tensión. Ya con el paso del tiempo, lo fue incorporando. Hoy en día, la sabiduría es conducir tranquilo escuchando música. Es importante dar la información precisa
en el momento adecuado. Y la información precisa quiere significar no solamente en la cantidad de información, sino en la forma en la cual presento la información. Vamos a ver el caso en que un gráfico es muchísimo más representativo que, que una tabla. Por ejemplo, pensemos de vuelta en las elecciones de noviembre. Si a mí me dicen que el partido A va a ganar, va a tener 23 diputados y el partido B 32 diputados, y la verdad que a mí eso no me significa demasiado, sino que me interesaría, por ejemplo, la información verla en un gráfico, en una torta, en un gráfico circular en el cual me aparece la distribución de cómo quedarán las bancas con colores para saber la constitución de la banca desde diciembre, de la Cámara de Diputados desde diciembre. Entonces, la información tiene que ser recolectada, eventualmente, si recolectada, si busco información en Google. Creada, si yo tengo que procesar información o escribir de mi propio puño y letra, crear información. Después la voy a tener que, es decir, tomo información, la proceso, creo información propia, la distribuyo. ¿A quiénes? Bueno, es con criterio. Es decir, al chofer yo no le voy a distribuir de que hemos conseguido un nuevo entorno de desarrollo para nuestro proyecto. No le interesa. Tiene que ser distribuida con criterio, ordenada, prolija, no tirar datos al tuntún, sino que hacer un ensayo y decir, esta información es acorde a lo que nosotros necesitamos, controlada, de vuelta, no es información tirada al tuntún, sino es una información distribuida con criterio. Todos vivimos corriendo, todos vivimos en una vorágine, por lo tanto no sirve que estemos leyendo información que no nos deja nada. Y después tiene que ser archivada. Si es en forma impresa, guardada en carpetas. Si es en forma electrónica, guardada en carpetas. En la cual no hay que escatimar, es gratis escribir en el título de una carpeta, escribir hoja de datos del microcontrolador. Entonces, no escatimar en eso, no decirle hoja, porque no se olviden que de la misma manera que ustedes cuando estudian para un final que se lo quieren sacar de encima, a la semana no se acuerdan nada, de la misma manera nos hace la memoria que dentro de una semana, si pusimos hoja, no tengamos la más pálida idea de lo que hay adentro. Las comunicaciones del proyecto son multidimensionales. Puede ser interna o externa, dentro del equipo, o bien para afuera, externa a los proveedores y a los clientes. Formal o informal. Formal es un reporte, una minuta, un documento elaborado. E informal son emails, WhatsApp, memos, etc. Vertical o horizontal, es decir, jerárquica o compare jerárquica, quiere significar hacia arriba, hacia la dirección, o hacia abajo, hacia los dependientes de uno. O horizontal es entre los subjefes de proyecto o jefes de áreas de proyecto. Oficial o extraoficial. Extraoficial significa off the record, es decir, encontrarse en un pasillo y decirle, che, voy atrasado con el desarrollo del firmware, ¿vos cómo vas con el software? Bueno, esa es una comunicación extraoficial. Escrita, oral o gestual. Gestual significa agarrarse la cabeza cuando le preguntan a uno cómo va con el Gantt del proyecto. Entonces, si uno se agarra la cabeza, ese gesto
puede más que después 1000 explicaciones. La comunicación tiene que ser encarada por el Project Manager con criterio. Es decir, escuchar activa y efectivamente. Consultar y validar ideas y datos. Volvamos al tema de las elecciones, ya que las tenemos cerca. Ayer hubo un debate en el cual yo no lo vi, pero escuché algún comentario que decía que en ese debate alguno de los candidatos tiró datos incorrectos. Entonces, ¿ahí qué fue lo que falló en esa comunicación? Datos incorrectos significa que no fueron esos datos consultados, verificados, validados. Con lo cual pierde efectividad. Cuando a uno le refutan datos que está dando en forma criteriosa, es decir, uno está dando datos y en forma criteriosa se los refutan diciéndole este dato es incorrecto, perdió efecto la comunicación. Es decir, yo digo, sí, vamos bien, el proyecto, reúno a todo el staff del proyecto, vamos bien, con el proyecto está todo bien, y salta el encargado de compra y dice, no, yo no estoy pudiendo comprar los materiales que necesito. ¡Pum! Se fue al diablo todo. Es decir, la comunicación fue realmente un fracaso. ¿Por qué? Porque no validé anteriormente, antes de tirar yo esa información, que efectivamente el proyecto estaba ejecutándose de acuerdo con las pautas. La finalidad también de la información, de la comunicación, es persuadir a personas y a equipos diciéndole, estamos yendo bien, métanle pata, sigan así. Forma parte de la información. Si yo les muestro un Gantt en el cual estoy mostrando de que según lo planificado vamos bien, estoy blindando en esa comunicación un incentivo a que se siga trabajando como hasta ahora. Si yo les muestro un Gantt, es decir, fíjense, no pienso bien la forma de la comunicación, entonces les muestro un Gantt que está atrasado, que estamos atrasados, la gente se pone nerviosa, diciendo el proyecto va a fracasar. O bien, si le digo que estoy adelantado, la gente se empieza a tirar a chanta. Y resulta después, como suele suceder cuando uno mira el reloj y dice, uy, tengo tiempo para desayunar tranquilo, cuando vuelve a mirar el reloj porque se relajó, ya es tarde. Motivar y dar confianza y coraje. Negociar acuerdos entre partes, es decir, llegar a una situación de negociación, de decirle, necesito, en base al estado que estamos ahora, después de una reunión en la cual comuniqué el estado del proyecto, decirle al gerente, dice, estamos necesitando, en base a lo que estamos viendo, tener a un grupo de personas con 1 hora extra por día. Bueno, negocio acuerdo con el gerente después de una comunicación en la cual hemos visto de que teníamos algunas falencias en algunas etapas del proyecto. También sirve para resolver conflictos y para evitar problemas. Y yo voy anunciando, muchachos, la semana que viene vamos a tener que dedicarnos a full a esta parte porque vamos un poco retrasados. Bueno, ya estoy avisando, la semana que viene el café, en lugar de durar 20 minutos, vamos a tener que llevarlo a 5 minutos. Y de esa manera evitamos un conflicto de estar corriendo y evitamos problemas. Y también sirve la comunicación decirles, justamente, la semana que viene vamos a tener que ponernos mucho las pilas porque vamos atrasados en estas áreas. Esta frase de Perón es muy importante recordarla. Conducir es distinto a mandar. Mandar es obligar, conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligarle. La persuasión significa hacerle ver la conveniencia del camino que estamos siguiendo, hacerle ver que en una de esas deponga ciertas actitudes que afectan
la relación con el resto del grupo. Entonces, la persuasión es producto de los líderes. Si me ordenan, si me dan la orden, yo tengo que obedecer porque es su proyecto. Si me persuaden, me incorporan, es nuestro proyecto. Es importante esto. Entonces, tengo que hacer, de acuerdo con la organización y la cultura de la organización, tengo que hacer un plan de comunicación basado en el perfil de los interesados y la cultura de la organización. Entonces, ¿a quién va dirigida la comunicación y cuál es la forma en la cual se maneja la organización? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos una reunión en la sala de reuniones o nos manejamos por Zoom y nos contactamos por Zoom? El comité asesor aceptó tu recomendación de cancelar todos nuestros proyectos. ¿Qué? Yo no dije eso. Tu incapacidad de comunicación sembró la semilla de nuestra destrucción. ¿Soy un comunicador confuso? Las 6 en punto. Evidentemente, soy un comunicador confuso. En su vida personal, cada uno de nosotros tenemos referentes de gente que es precisa, concreta, es decir, no se va por las ramas. Es decir, yo detesto los programas periodísticos en los cuales un periodista empieza a hablar de algo y dice, pero resulta que, y se va por otro lado, y después empieza a abrir un montón de ramas del árbol que terminó lejísimo. Es decir, en mi vida laboral he conocido, por ejemplo, en alguna reunión, un decano de una regional de la tecnológica, que era un tipo genial, maravilloso en la comunicación. En una reunión dejó que 55 minutos los integrantes de esa reunión hablaran y dijeran pavadas. Cuando escuchó todo eso, en 5 minutos dio su parecer que dejó a todo el mundo boquiabierto. ¿Por qué? Porque tuvo una capacidad de síntesis y de elección de las palabras justas. Nosotros, en este curso, estamos intentando favorecer con la redacción, con la oralidad, con la presentación de ustedes, justamente la capacidad de comunicarse. Comunicación escrita, comunicación oral. ¿Sí? Ayer, por ejemplo, tuvimos en Digital 3 la presentación de un proyecto final, de la materia, no de la carrera, elaborado, bien pensado, estructurado, en el cual hubo una elaboración y una capacidad de síntesis. Puedo utilizar el tiempo adecuadamente. Si utilizo muchas palabras para decir algo que podía sintetizar en una sola, empiezo a perder la concentración de los asistentes. De la misma manera que nosotros hacemos hincapié en los ensayos de los proyectos finales, siempre les hacemos una recomendación. No usen muletillas. ¿Muletillas qué es? Evidentemente, ¿qué logro con eso si no me pongo, no lleno el buffer antes de empezar a transmitir? No lleno el buffer en mi cerebro antes de empezar a transmitir, pierdo la atención de los asistentes. Se supone que en la comunicación tengo que ser concreto, preciso. Hablar sipeado, de ser posible. Mandar por anticipado de qué se va a tratar la charla, la reunión, la comunicación. De manera que aquel que le interesa pueda leer algo o que pueda traer algún dato de su grupo, de su tema. Es decir, es necesario establecer una preprogramación de la comunicación. La comunicación efectiva implica que la información, fíjense, no estamos hablando de datos,
Estamos hablando de información, es decir, que ya fue procesada por nuestro cerebro, preprocesada. Tiene que ser provista según el formato correcto. Es muy distinto presentar un gráfico a estar 10 minutos hablando, cuando en esa sería mejor un gráfico. ¿Alguno de ustedes asistió ayer a la presentación del proyecto final de Pablo Capuzzo? Yo no. Bueno, Tampoco. el proyecto de Pablo Capuzzo era un proyecto para un grupo de investigación que trabaja con ratoncitos y esos ratoncitos meten la cabeza en huecos y había que contar la cantidad de veces que metían en cada uno de los huecos para de esa manera determinar ciertas características de los ratoncitos antes y después de un proceso que se les hacía a esos ratoncitos. Bueno, contarlo es muy distinto aparte de la habilidad en la presentación, que mereció un reconocimiento especial del jurado, mostrar una imagen del ratoncito metiendo la cabeza y al mismo tiempo del equipo que diseñó con un LED que se prendía cada vez que el ratoncito metía la cabeza, de manera de mostrar la simultaneidad. ¿En qué? En imágenes simultáneas, es decir, dos imágenes. Lo que uno tardaría un montonazo en contarlo, ahí era visible, porque eligió bien la forma de comunicación. Y ahí a veces también es necesario pedir ayuda. Si yo no lo sé hacer, de juntar dos imágenes simultáneas, y en una de esas necesito que alguien me dé una mano. Formato correcto, tiempo preciso. De vuelta, nada de... imagínense, les ha pasado seguramente, clases en las cuales el docente no tiene el buffer sincronizado y entonces para un rato como para reorganizarse y empezar a hablar. Perdemos la atención. Hace unos cuantos años se decía que el alumno podía mantener la atención durante 45 minutos. Hoy en día, la atención se ha reducido, la garantía de atención, a 15 minutos. Entonces, en 15 minutos yo tengo que hacer o bien contar una historia o bien hacer un chiste como para resetear el contador de los 15 minutos. Tiempo preciso, audiencia apropiada. Entonces, yo no le voy a ir a contar al chofer de la empresa toda esta política de comunicación del proyecto. No me estoy agarrando con el chofer, tiene una función, tiene un rol. Y tengo que buscar el impacto. ¿El impacto cuál puede ser? Motivar a la gente. ¿Por qué? Porque noté que estaba decaído el ambiente. En algún dibujo de Dilbert hoy, cuando estaba hablando con la que aparentemente era su compañera, habló de más. Dar la información que se necesita, no irse por las ramas, centrarse, enfocarse en algo, no irse. A lo sumo de hacer algún comentario e indicar, es entre paréntesis esto. Y marcar dónde termina el paréntesis, la acotación. Paréntesis quiere significar aquí acotación. No hablar cuando conviene estar en silencio. Hay una vieja frase, un viejo proverbio que dice, antes de hablar, piensa lo valioso que es el silencio que vas a romper. No hablar cuando no sea necesario. Saber escuchar. Hablar solamente cuando se necesita. La cantidad de canales de comunicación habla de la complejidad de un proyecto. Esto surge simplemente de la lógica del análisis combinacional. Cuanto más integrantes tiene un proyecto, mayor son la cantidad de
canales de comunicación que tengo. Es decir, si yo tengo un triángulo, la cantidad de canales de comunicación son 3. Entre A y B, entre B y C, entre C y A. Punto. Ahora bien, si ya tengo un cuadrado, la cosa se empieza a complicar. Porque voy a tener entre A y B, entre A y C, entre A y D. Entre B y C, entre B y D. El B y A ya lo tenía. Bueno, entonces, cuando llegamos a tener 20 integrantes, la cantidad de mails que se difunden puede llegar a ser terrible. Y eso surge porque es la cantidad de canales de comunicación, de vínculos que tenemos, es n por n-1 sobre 2. Si yo tengo 20 integrantes en un grupo, voy a tener 20 por 19, 380, dividido 2, 190 canales de comunicación. Entonces, me va a convenir que en lugar de tener un grupo de 20, tenga, por ejemplo, 2 grupos de 10. Con 2 grupos de 10 voy a sectorizar importantemente las comunicaciones. Porque un grupo de 10 voy a tener 10 por 9, 90, dividido 2, 45. Fíjense cómo, dividiendo en 2 grupos de trabajo, disminuyó terriblemente la cantidad de comunicaciones, de canales de comunicación. Esta es una razón, entonces, como para saber dividir el proyecto en pedacitos. Lo que en Digital 3 llamábamos el KISS. Keep it short and simple. Hay que saber los límites de la comunicación. Quién comunicarse con quién y qué información tiene que recibir cada interesado. Y este dibujo de Dilbert lo vamos a leer claramente porque representa hablar lo justo en el momento, hablar lo necesario en el momento justo. Ahí viene el jefe del jefe. ¿Dónde? Hola, ¿cómo va? Tengo mucho trabajo. ¿Por qué? ¿Tu jefe planifica mal? No, está todo en orden, está genial. Pero ¿por qué tu jefe me pidió un aumento de presupuesto si está todo bien? No me haga caso, no tengo idea, no sé nada. Va el jefe del jefe y habla con el jefe. Hablé con Dilbert y veo que no necesitas más dinero. Evidentemente, habló sin pensar. A veces es bueno, es prudente hacer una pausa antes de ponerse a hablar sin pensar. Casi me meto en un lío. Se metió en un lío por hablar de más. Es importante pensar, todos en algún momento en una playa o en una fiesta hemos jugado, sobre todo cuando éramos chicos, al teléfono roto, al teléfono descompuesto. Que consistía en qué? En decirle un secreto al que estaba al lado, que lo empezaba a dar vuelta toda la ronda, y cuando me llegaba lo que yo había dicho me llegó totalmente desfigurado. Entonces, lo que llamamos el modelo básico de la comunicación es saber codificar la información sabiendo que va a haber ruido de por medio. Ruido es en el canal de comunicación o bien cuando el que recibe la información la tiene que decodificar. Análogamente, cuando me dan la respuesta a la comunicación que yo les envié, me va a llegar con ruido también. Entonces, hay que ser cuidadoso y preciso cuando comunico, porque implica entender el modelo básico de la comunicación. Es decir, el modelo básico es transmitir lo necesario, no agregar información que no sea necesaria y ser efectivo. Utilizar, por ejemplo, un gráfico, utilizar una animación, una simulación,
Eso forma parte de lo que llamamos la comunicación efectiva. Aprovechar bien el tiempo. Me llegó un comentario de un grupo de amigos en que dicen que se está por estrenar, o se estrenó, perdón, creo que se estrenó, una película de los Beatles que dura 9 días. Yo soy fanático de los Beatles, pero ni por casualidad voy a ver una película que dure 9 días. Es decir, no estoy pensando en sentarme y quedarme 9 días viéndola, es decir, aunque sea fragmentada. Es una cantidad de información demasiado grande. Entonces, no sirve una comunicación que sea muy extensa. Pero esa me serviría porque me daría algunos datos que desconozco, pero es muy extensa. No es la comunicación que necesito. Entonces, implica la comunicación efectiva entender el modelo básico de la comunicación. Me dijeron que mi presentación fue confusa y poco persuasiva. A veces la incapacidad de una persona para entender se confunde con la incapacidad del otro para explicar. No entiendo lo que me estás diciendo. A eso me refiero. Entonces, el emisor tiene que hacerse responsable del mensaje que quiere transmitir. Concientizarse que tiene que transmitir algo. No ponerse a hablar para llenar un hueco. Tiene que transmitir algo, un mensaje. Asegurar que la comunicación es clara y es completa. Elaborarla, no improvisarla. No creerse de que, no, yo esto lo manejo de taquito, me sé comunicar bien. Confirmar que el mensaje es correctamente entendido. Hay que asegurarse que el mensaje fue recibido entero, sin pérdidas y sin ruido. A veces una pregunta es buena. En los ambientes organizacionales se da frecuentemente lo que hace, por ejemplo, Juan en Digital 3. Decirle, a ver, Diego, ¿estamos de acuerdo en que, es decir, participar, garantizar de que fue recibido bien el mensaje, de que fue interpretado bien el mensaje? Si la consigna llegó bien. Analizar y entender la información adecuadamente y confirmar que se recibió adecuadamente la información correctamente, por ejemplo, con una pregunta. Cuando uno tiene que planificar una comunicación, lo tiene que hacer considerando los requerimientos de los interesados, las consideraciones del idioma, formato y contenido. A veces uno se tiene que replantear si el lenguaje que va a utilizar es el apropiado para la concurrencia. A veces ha pasado que a uno le dicen que uno habla difícil porque está buscando la palabra precisa para utilizar una palabra en lugar de usar una frase. Cuando uso una frase por algo que puede ser reemplazado por una palabra, estoy perdiendo la atención del interlocutor. Es decir, elegir el formato adecuado de acuerdo con el público al cual va dirigida la comunicación. Periodicidad con la que se informará, nos reunimos todas las semanas, los lunes a las 3 de la tarde, o nos reunimos cuando haya tema. Y esto, como dijimos anteriormente, va a depender de la estructura organizacional de la empresa. Si toda la gente de la empresa está físicamente en la empresa, bueno, es lo mismo que yo diga que nos reunimos el lunes a las 3 de la tarde que el miércoles a las 10 de la mañana. Ahora bien, si son gente que anda diseminada por la República Argentina, y entonces no me va a convenir porque hay gente que tiene que organizar su agenda de acuerdo al horario que yo les ponga. Tiene que haber alguien responsable de comunicar la información, no tiene que improvisarse, alguien tiene que hacerse cargo de decir, yo voy a ser la voz parlante, la voz cantante, los demás que están alrededor mío me apoyan, pero cuando yo les pida, no que vamos hablando de a pedacitos cada uno.
La audiencia tendrá que depender de qué es lo que quiera comunicar, ver cómo lo voy a comunicar en forma presencial, por medio de un PowerPoint, por medio de un video, por medio de un email, por medio de un newsletter, es decir, lo que un SAM informa. Recursos disponibles para la comunicación. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a usar Zoom, Meet o lo voy a hacer en forma presencial? Es conveniente cuando sea una comunicación técnica enviar un glosario con la terminología del proyecto y después ver qué restricciones puedo llegar a tener. Hay ciertos temas que no voy a poder tocarlos porque están protegidos o regulados por la confidencialidad y no los puedo hacer públicos, por ejemplo. Hay los reportes escritos tienen que seguir ciertos criterios. Por ejemplo, regularidad temporal, una vez por semana, una vez por día. En una de esas nos conviene hacer pequeños reportes puntuales, que esos reportes largos y extensos, no utilizar acrónimos, es decir, abreviaturas o palabras demasiado técnicas sin expresarlas primero. Importante para su informe de proyectos. Si van a utilizar una sigla de un organismo, de una ecuación, de un método, la primera vez que se utiliza esa abreviatura, ponerla entre paréntesis o ponerla como nota al pie en el caso que sea una referencia bibliográfica. Tratar de evitar el lenguaje críptico, es decir, que lo entiendan solamente los especialistas. Estamos hablando de una comunicación, no estamos hablando de un informe técnico. Centrado en hechos, mínima interpretación subjetiva, tratar de evitar los adjetivos, tratar de evitar las construcciones gramaticales complejas e innecesarias, ser muy específico y muy preciso, como hemos dicho un montón de veces, y utilizar inteligentemente colores en la portada, etc. Y, si es necesario, discutirlos personalmente, discutir la forma en la cual nos vamos a encarar la comunicación. ¿Leíste el correo largo que te mandé? No, ¿sobre qué era? No te puedo decir. Si te lo dijera, sentiría que fue inútil haber escrito tanto. Voy a borrar tu correo, así que ya es inútil haberlo escrito. Podés contarme sin disminuir tu productividad. Ah, ok. Era sobre mejorar la comunicación, pero se entendía mejor escrito. Quizá deberías leerlo. Quizá vos deberías. Es decir, vivimos todos corriendo. Si yo envío un mail de 60 renglones, muy pocos lo leerían. Fíjense ustedes cuánto mejor nos manejamos si tenemos un gráfico que nos explique el estado de avance del proyecto, que tener todo un texto. Aquí lo vemos. Progreso del proyecto, pensado para terminar al final del 2009, está el 98,5% hecho. El estado del proyecto, la mayor parte de las tareas están en un estado excelente, muchas en bueno, en regular y algunas en malo. Tareas completadas, estado de las tareas. Completadas, 6 de las tareas en curso 4, sin inicio ninguna. Entonces, fíjense, este gráfico va apoyado con un texto, es decir, va aclarado con un texto, o el texto es ampliado por un gráfico. Es mucho más claro, entonces, saber utilizar criteriosamente indicadores de todo tipo, indicadores de tipo, en algún caso, búmetro, como es este, o bien de aguja, como es este. Yo puedo elegir el método que quiera, pero lo importante es que de un golpe de vista me doy cuenta el estado de avance de las tareas. Es importante de que se
trate de la información reducirla a una sola página. Fíjense, en esta página tengo la distribución de actividades, las frecuencias, y acá tengo un gráfico que me está indicando el avance del proyecto. Entonces, saber planificar las reuniones. Hoy en día tenemos herramientas piolas como el calendario de Google, o hay otros mejores todavía, pero cada uno utiliza aquel que pueda dentro de su estructura empresarial. ¿Sí? Nosotros, como UNSAM, tenemos el Google completo disponible, con lo cual el calendario de Google, si lo sabemos usar con criterio, es bárbaro. No vino a la reunión. ¿Qué reunión? La reunión sobre el proyecto que me pidió que haga. Pero nunca dijiste qué iba a hacer. Le envié un correo. Bueno, se ve que elegiste un título poco interesante. Fíjense, este es un detalle importante. El subject del correo tiene que ser descriptivo de lo que viene después. Entonces, si yo le pongo reunión, punto. Ahora, si yo le pongo reunión en la cual se va a tratar, planificar la reunión en la cual se va a tratar el incremento del presupuesto, es mucho más descriptivo que poner simplemente reunión. Se ve que elegiste un título poco interesante, si no yo lo hubiera abierto. Sos malo enviando mails. También se lo dije en persona. Aburridamente, fallas entonces en la comunicación. Cuando uno quiere tener una reunión efectiva, hay que definir claramente el propósito, elegir apropiadamente los asistentes, invitar con antelación, comunicar el propósito de la reunión para que la gente venga con el tema preparado y no que sea una reunión que va a convocar a otra reunión en la cual se va a definir cosas que se podrían haber definido en esta reunión. Entonces, si yo tiro el tema de la reunión en la reunión, voy a necesitar otra reunión para definir o decidir. Entonces, si yo le tiro con anticipación el tema, la gente va a leer el estado de su flujo de presupuesto como para que no sea necesario llamar a una nueva reunión para decidir. Definir una agenda con temas y tiempos asignados, agregar material si fuera necesario para la lectura, confirmar y reconfirmar la participación de la gente. Mejor si la reunión dura menos de una hora. Las reuniones ejecutivas en las que se toman decisiones son bárbaras porque así encima motivan a la gente. Cuando viene una reunión que se sabe que tenemos el historial de que se sabe que se trata lo necesario y no nos podemos a comentar el partido de Argentina, que ya debe haber empezado, es motivante. No voy a perder el tiempo. Cuando es una reunión que no está organizada, que no está estructurada, voy a perder el tiempo. Es mejor organizar pequeñas reuniones, múltiples, en esas sectorizadas, cada una de ellas con un foco bien definido. Hay que comenzar en horario, aunque la gente está ausente. Nosotros tendríamos que empezar las clases en horario, aunque no estuvieran todos los presentes, pero ya eso forma parte de la estructura de la organización. Es decir, aún las reuniones con las autoridades se da un cierto tiempo de 5 minutos para que lleguen los retrasados, lo cual está mal. Ser responsable, de tener a alguien que sea responsable de gestionar el tiempo, que vaya dando la palabra, que vaya diciendo, está terminando tu tiempo. Nosotros en la presentación del proyecto final, entre otras cosas, llevamos en cuenta la duración de la presentación, media hora. Alguien tiene que ser responsable de escribir la minuta. La palabra trágica para los argentinos es alguien. Bueno, no,
José Pérez tiene que escribir la minuta, no alguien. Porque decir alguien es diluir la responsabilidad. Concluir con, bueno, José Pérez va a hacer la minuta, Luis González se va a encargar de gestionar las compras necesarias, Julio Rodríguez se va a encargar de, bueno, describir acciones con responsables. De vuelta, el alguien no va, no tiene que ir. Y terminar a horario. Si dijimos que es una hora, es una hora. No es 1 hora y 10 y no mucho menos 2 horas. Después, inmediatamente, aquel que fue responsable de gestionar, de escribir la minuta, tiene que quedarse y escribir la minuta. No, la dejo para mañana, y hacer después un seguimiento de las acciones que se decidieron que se iban a tomar. ¿Consultas? No. Yo tampoco. Bien. Entonces,